Hola y bienvenidos a todos. Si es la primera vez que nos visitas, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las emotivas historias de la vida real, las valiosas lecciones sobre la familia, el matrimonio y la vida que compartimos cada día. Y ahora te invitamos a escuchar la historia de hoy. Mi marido, recién ascendido a director, gritó: «En esta casa, yo soy el rey, atrévete a contradecirme». Puse la demanda de divorcio sobre la mesa y le dije: «Mañana, preséntate en la empresa para recibir tu carta de despido». Todavía recuerdo muy bien aquella noche. Fue la noche en que mi matrimonio de 4 años llegó oficialmente a su fin. La villa estaba brillantemente iluminada. Las risas y conversaciones de los parientes de mi marido resonaban en el salón. Todos levantaban sus copas para felicitar a mi marido por su reciente ascenso a director. La gente elogiaba su talento, decía que su futuro era prometedor e incluso decían que yo era muy afortunada por haberme casado con un hombre tan exitoso. Me senté en un rincón de la mesa, observando en silencio cada rostro familiar. Después de 4 años como nuera, estaba más que acostumbrada a esas miradas. Algunos me despreciaban, otros me miraban con desdén, y algunos simplemente me veían como una sombra en esta casa. Pero hoy, todos reían más fuerte que de costumbre. Mi suegra levantó su copa y dijo a todos: «Hoy mi hijo es director. A partir de ahora, esta casa tendrá buena fortuna. Con alguien que nos respalde, toda la familia se beneficiará». Los aplausos llenaron la sala. Un tío del lado de mi marido se rió a carcajadas. «Marco realmente tiene madera de líder. Apenas ha pasado los 30 y ya es director. En unos años más, seguro que será el director general». Una tía continuó: «Y su esposa también se beneficia, porque con su origen humilde, ¿cuándo habría podido vivir en una villa así?». Todos rieron. Yo permanecí en silencio. Durante los últimos 4 años había escuchado demasiadas frases como esa. Al principio me entristecía, luego intenté explicar. Poco a poco, entendí que algunas personas solo creen en lo que quieren creer. Mi marido se levantó, copa en mano. «Si he llegado a esta posición hoy, es gracias a mi propio esfuerzo. No he dependido de nadie». Todos asintieron al unísono. Me miró. «¿Qué haces ahí sentada? Date prisa y sirve vino a todo el mundo». Me levanté con calma. Tomé la botella de vino y recorrí la mesa. Cada persona extendía su copa, pero nadie dijo gracias. A sus ojos era mi deber. Justo cuando dejé la botella, mi suegra volvió a hablar. «Como nuera, debes saber cuál es tu lugar. Ahora que tu marido es director, debes cuidarlo aún más. No pienses que su éxito te da derecho a volverte arrogante». Respondí suavemente: «Entiendo, mamá». Ella sonrió con desdén. «Es bueno que entiendas. No creas que vivir en esta casa te da derecho a opinar. Aquí solo una persona toma las decisiones». Miré a mi marido, sonreía con aire de suficiencia. Desde que fue ascendido, había cambiado mucho. El hombre que una vez prometió protegerme, ahora solo protegía su propio ego. El hombre que tomó mi mano y dijo que, fuéramos ricos o pobres, nunca me dejaría sufrir, había olvidado esa promesa hace mucho tiempo. Recuerdo el primer día que fue nombrado subdirector. Empezó a llegar a casa más tarde. Las cenas familiares se hicieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas aumentaron y también los gritos. Siempre decía: «No entiendes la presión de ser un líder». Yo guardaba silencio, pensando que estaba cansado, pero mi silencio le hizo creer que tenía derecho a alzar la voz. Hoy, al convertirse en director, su arrogancia parecía haber alcanzado su punto máximo. Se paró en medio del salón, todavía con la copa de vino en la mano. Miró a todos y luego directamente a mí. «A partir de hoy, quiero dejarlo claro. En esta casa, yo soy el rey. Todos deben obedecerme, incluida mi esposa». El ambiente se silenció de inmediato. Luego estallaron las risas. Un tío se rió hasta enrojecer. «Así es. Un hombre debe ser así. Si eres director en el trabajo, también debes tener autoridad en casa». Mi suegra asentía sin parar. «Mi hijo tiene razón. Las mujeres deben saber escuchar. No deben replicar». Mi marido se acercó a mí. Me miró desde arriba con ojos llenos de desprecio. «Atrévete a contradecirme». Levanté la cabeza y lo miré. En mi corazón ya no había ira ni dolor, solo una extraña calma. Puse mi bolso sobre la mesa,
Lo abrí lentamente y saqué un fajo de papeles que había preparado de antemano. La sala todavía estaba llena de risas y charlas, nadie me prestaba atención, hasta que puse los papeles justo delante de mi marido. Él bajó la vista y vio las 3 primeras palabras claramente visibles. Demanda de divorcio. La sonrisa en su rostro desapareció en segundos. Luego se echó a reír a carcajadas y toda la sala se unió a él. Mi suegra golpeó la mesa. Esta chica se ha vuelto loca. Una tía dijo. Es cierto, vivir demasiado bien la ha trastornado. Un tío se burló. Divórciate. A ver quién se atreve a casarse contigo. Sin Marco. ¿De qué vas a vivir en la calle? Mi cuñado se cruzó de brazos. ¿Quién te crees que eres? Mi hermano ahora es director. Hay muchas mujeres ahí fuera que querrían estar con él. ¿De verdad crees que vales tanto? No respondí. Solo miré a cada persona. Esos rostros que tantas veces me habían decepcionado. Hace 4 años, cuando entré en esta casa, pensé que si era sincera, me querrían, pero me equivoqué. Cuanto más toleraba, más lo consideraban debilidad. Cuanto más callaba, más creían que tenían derecho a pisotearme. Mi marido cogió la demanda de divorcio, la arrugó y la tiró al suelo. ¿Quieres el divorcio? De acuerdo. Mañana mismo te largas de esta casa. Ni un céntimo. No esperes llevarte nada. Y no te arrepientas y vuelvas suplicando. Las risas volvieron a resonar. Mi suegra me miró con desprecio. ¿Crees que eres tan increíble? Una mujer divorciada solo puede abrazar el arrepentimiento. Me agaché, recogí el papel arrugado, alicé cada pliegue y lo volví a colocar ordenadamente sobre la mesa. Miré directamente a mi marido. Por primera vez en muchos años, no evité su mirada. Dije lentamente. Mañana. Recuerda ir a la empresa. Se rió a carcajadas. ¿Para qué? Sonreí muy levemente. Para recibir tu carta de despido. La sala entera se quedó en silencio por un instante. Luego, las risas fueron aún más fuertes que antes. Un tío golpeó la mesa con fuerza. Esta chica está soñando despierta. Mi suegra se rió hasta que se le saltaron las lágrimas. ¿Sabes quién es mi hijo? Acaba de ser ascendido a director. ¿Quién se atrevería a despedirlo? Mi cuñado me señaló directamente a la cara. ¿Qué ilusa? ¿Te crees que eres la presidenta o qué? Mi marido se acercó, la distancia entre nosotros era solo de un brazo. Me miró con total desdén. Escúchame bien. Mañana, la que será expulsada de esta vida eres tú. No yo. Lo miré durante un largo rato. Ese era el hombre por el que había dedicado toda mi juventud. Ese también era el hombre que había prometido caminar conmigo hasta el final de la vida. Es una lástima que nunca supiera. Desde el día en que mi abuelo cerró los ojos, me fue confiado un secreto que durante 4 años no le había contado a nadie, ni siquiera a la persona que estaba frente a mí. Esa noche, después de decir mi última frase, subí silenciosamente a mi habitación. Abajo, todavía resonaban las risas burlonas. Nadie en la familia de mi marido creyó mis palabras. Para ellos, yo solo era una mujer corriente, sin dinero, sin estatus, sin un trasfondo familiar digno de mención. Pensaban que solo intentaba salvar el último resquicio de mi orgullo antes de ser expulsada de la casa. Cerré la puerta del dormitorio. La habitación era espaciosa pero extrañamente fría. Hace 4 años, cuando llegué aquí como nuera, elegí personalmente cada cortina, cada lámpara de noche, cada pequeña maceta junto a la ventana. Pensé que este lugar sería mi hogar para toda la vida, pero resultó que, por muy bonita que sea una casa, no puede convertirse en un hogar si falta el respeto. Abrí el armario y saqué la maleta gris, colocándola en la cama. No me apresuré a hacer las maletas, simplemente me senté en el borde de la cama, mirando la habitación una vez más. 4 años, un período no demasiado largo, pero suficiente para que una persona cambie por completo. El día que conocí a Marco, él era solo un jefe de equipo de ventas recién ascendido. Ese día llovía a cántaros. Acababa de salir del trabajo cuando lo vi luchando con su coche averiado en medio de la carretera. No me gusta meterme en los asuntos de los demás, pero al verlo empapado bajo la lluvia, me detuve para ayudarle a llamar a una grúa. Él sonrió amablemente. Gracias. Si no fuera por ti hoy, probablemente habría tenido que caminar varios kilómetros. Esa fue la primera vez que hablamos. Luego vinieron los encuentros casuales, y luego las citas para tomar café.
Me habló de su sueño de tener éxito por sus propios méritos. Dijo que venía de una familia normal, sin nadie que lo respaldara, por lo que tenía que esforzarse mucho más que los demás. Fue esa sinceridad la que me conmovió. En ese momento, mi abuelo todavía estaba bien de salud. Una vez me preguntó, ¿lo has pensado bien, nieta? Asentí. Creo que es un buen hombre. Me miró durante mucho tiempo, y luego solo sonrió. Si esa es tu elección, la respeto. Pero recuerda, la felicidad no se decide por el dinero, sino por cómo las personas se tratan mutuamente. El día de la boda, no le dije a nadie mi verdadera identidad. Tampoco acepté ningún regalo valioso de mi familia. Solo traje algunas mudas de ropa y comencé mi nueva vida como una chica normal. Los primeros meses después del matrimonio, Marco era muy diferente. Se levantaba temprano todas las mañanas para preparar el desayuno y trataba de volver a casa todas las noches para cenar conmigo. Una vez tuve fiebre alta y él se tomó 2 días libres solo para cuidarme en casa. Incluso dijo, no importa cuán exitoso sea en el futuro, tú siempre serás la persona más importante. En ese momento, le creí absolutamente. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando fue ascendido a subjefe de departamento. Su salario aumentó, las bonificaciones eran mayores, y sus relaciones sociales también se expandieron. Empezó a llegar tarde, el teléfono siempre estaba lleno de mensajes. Las cenas frías se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio, todavía se disculpaba. Más tarde, simplemente decía, mi trabajo es diferente al tuyo, no exijas demasiado. Nunca lo culpé. Pensé que los hombres con carrera están más ocupados. Cuidé de la familia en silencio para que él pudiera centrarse en su desarrollo, pero mi paciencia se convirtió en algo que daba por sentado. Luego fue ascendido a jefe de departamento. Las cosas cambiaron aún más rápido. Empezó a irritarse por cosas muy pequeñas. Un día, cociné un guiso un poco soso. Dejó el plato bruscamente sobre la mesa. Ya estoy lo suficientemente cansado en la oficina y ni siquiera puedo tener una comida decente en casa. Mi suegra intervino de inmediato. Así es, eres una esposa y ni siquiera sabes cocinar bien. En mis tiempos, yo cuidaba a mi marido de otra manera. Me levanté en silencio y llevé el plato a la cocina. Sin discutir, sin explicar. Solo añadí un poco más de condimento y lo traje de vuelta, solo para recibir una sacudida de cabeza llena de disgusto de su parte. A partir de ese día, nada de lo que hacía estaba bien. La ropa no estaba lo suficientemente perfumada, la casa no estaba lo suficientemente limpia, la comida no estaba lo suficientemente caliente. Incluso cuando llegaba tarde del trabajo por hacer horas extras, mi suegra me regañaba. ¿Qué clase de mujer es esa que se pasa todo el día trabajando? Quedarse en casa y cuidar de su marido es su deber. Lo que más me dolía no eran sus palabras, sino el silencio de Marco. Nunca me defendió ni una sola vez. Un día, mi suegra volcó deliberadamente un plato de sopa caliente delante de mí porque dijo que no le gustaba cómo lo había cocinado. La sopa caliente me salpicó la mano, quemándome. Antes de que pudiera reaccionar, ella dijo, «Haz otra». Marco estaba sentado justo al lado. Continuó comiendo como si no hubiera visto nada. Fui a la cocina. Las lágrimas cayeron sin que me diera cuenta. Pensé que si me esforzaba un poco más, las cosas mejorarían. Pero me equivoqué. Cuando una persona ya no te valora, todos tus esfuerzos se vuelven inútiles. Cuando Marco fue ascendido a subdirector, la actitud de toda su familia cambió drásticamente. Cada vez que venían visitas, mi suegra presentaba a su hijo con una voz llena de orgullo. Mi hijo es un directivo de un gran conglomerado. Luego me miraba. Ella tuvo suerte de casarse con un hombre tan brillante. Yo solo sonreía. Nunca lo rebatí, no porque fuera débil, sino porque todavía mantenía la promesa que le hice a mi abuelo. Él me había advertido que nunca usara mi estatus para obligar a otros a respetarme. Si una persona te trata bien solo por tu posición, ese respeto no vale nada. Siempre recordé esas palabras. Por eso, durante 4 años, nunca mencioné a mi familia. Tampoco revelé qué trabajo hacía realmente en el conglomerado. A los ojos de la familia de mi marido, yo era solo una oficinista normal. No sabían que cada semana asistía a reuniones muy especiales. Menos aún sabían que personas con cargos más altos que Marco siempre se dirigían a mí respetuosamente como señorita Leonor. La lástima es que nunca quise usar eso para demostrar mi valía, hasta que mi paciencia llegó a su límite.
Después de la noche en que puse la demanda de divorcio sobre la mesa, la villa siguió tan animada como si nada hubiera pasado. Para la familia de mi marido, solo fue una amenaza vacía de una esposa que no conocía su lugar. Para mí, ese papel selló 4 años de esfuerzos por mantener un matrimonio que solo existía de nombre. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano, como todos los días. Bajé a la cocina a preparar el desayuno. La olla de gachas todavía humeaba. Unos cuantos platos sencillos estaban dispuestos ordenadamente sobre la mesa. Era un hábito que había mantenido durante 4 años. No importaba lo mucho que discutiéramos la noche anterior, a la mañana siguiente siempre preparaba la comida para toda la familia. No porque aún tuviera esperanza, sino porque quería terminar todo con dignidad. Hacia las 7 de la mañana, mi suegra bajó. En cuanto me vio, sonrió con desdén. «¿Todavía no te has largado?», respondí con calma. «Me iré, pero no ahora». Se sentó en una silla y mientras comía, dijo deliberadamente en voz alta: «Las mujeres de hoy en día son realmente descaradas, abandonadas por sus maridos y todavía se aferran a esta casa». No respondí. Un rato después, mi cuñado también bajó. Al verme, se burló. «Cuñada, asegúrate de encontrar un piso de alquiler pronto. En el futuro, cuando estés en la calle, no digas que fuiste parte de nuestra familia. Sería una vergüenza». Continué recogiendo los platos. Me sentía tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Quizás es porque cuando una persona ha decidido irse, las palabras hirientes ya no tienen el poder de retenerla. Marco bajó del piso de arriba. Llevaba un traje nuevo hecho a medida para celebrar su puesto de director. La corbata de color azul oscuro estaba cuidadosamente ajustada. Se paró frente al espejo para arreglarse el cuello y luego me miró. «Esta tarde vienen unos socios. Recoge tus cosas y desaparece antes de que vuelva. No quiero que nadie te vea. Me harías quedar mal». Lo miré. «¿A nombre de quién está esta casa?». Él frunció el ceño. «A mi nombre». Sonreí levemente. «Exacto, así que no te preocupes. Me iré en el momento oportuno». Creyó que estaba cediendo, así que solo bufó y salió con su maletín. La puerta se cerró y el sonido del coche de lujo se desvaneció rápidamente. Mi suegra se giró inmediatamente hacia mí. «Mi hijo ahora es director. De ahora en adelante, solo se relacionará con gente importante. Alguien como tú, a su lado, solo lo devalúa». Pregunté suavemente. «¿Cree que ser director es tan importante?». Ella se rió a carcajadas. «Al menos es más importante que tú. No creas que con decir unas pocas palabras ayer vas a asustar a nadie». No dije nada más. Volví a mi habitación. La maleta seguía en la cama. Solo empaqué algunas prendas esenciales. Dejé la mayoría de mis pertenencias, ya que no tenían ningún significado para mí. Hay cosas que se compran con dinero y se pueden llevar, pero las heridas de los últimos 4 años no se pueden dejar atrás tan fácilmente. Justo en ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró. En la pantalla apareció un nombre familiar. «Señor Robles», contesté. Al otro lado de la línea, una voz tranquila y firme. «Todo está preparado». Miré por la ventana y dije brevemente: «Proceda según el protocolo, sin dar prioridad a nadie». La voz del señor Robles seguía siendo muy respetuosa. «Entendido». Después de la llamada dejé el teléfono. Fue una llamada que duró menos de 1 minuto, pero si la familia de mi marido supiera quién acababa de llamar, seguramente no podrían seguir riendo. Al mediodía, un grupo de parientes volvió a aparecer. Todavía estaban eufóricos por la fiesta de la noche anterior. Una tía se sentó y preguntó: «¿Esa chica todavía no se ha ido?». Mi suegra negó con la cabeza. «Es muy descarada. Probablemente está esperando a que mi hijo la eche». Bajé las escaleras justo a tiempo para escuchar esa frase. La tía me miró de arriba abajo. «Las mujeres se miden por sus maridos. Ahora que tu marido es director, sé inteligente y discúlpate. No pierdas lo que tienes». Un tío intervino: «Así es, arrodíllate y pide perdón. Quizás Marco se apiade y te deje quedarte». Todos rieron. Miré a cada uno de ellos. El día de mi boda, fueron ellos quienes brindaron por nuestra felicidad. Fueron ellos quienes dijeron que me tratarían como a una de la familia. Pero solo unos años después, cuando Marco alcanzó una pequeña posición, a sus ojos me convertí en un objeto desechable. Por la tarde, llevé algunos documentos personales al salón. «Alferlo», mi suegra se acercó.
¿Qué pretendes llevarte? Respondí. Mis cosas. Me arrebató la carpeta de las manos, hojeó unas cuantas páginas y se rió con desdén. Solo papeles sin valor. Pensé que tenías algún activo. Los tiró con fuerza sobre la mesa. En ese momento, su mirada se detuvo en una pequeña llave en mi cartera. ¿Qué llave es esta? La guardé con calma. No es asunto suyo, mamá. Ella se enfureció de inmediato. ¿Te atreves a ser insolente en mi casa? Dicho esto, intentó arrebatarme la cartera. La sujeté con fuerza. Por primera vez en 4 años, no cedí. Nuestras miradas se encontraron. Ella se detuvo un momento, quizás sorprendida de que la nuera que siempre agachaba la cabeza se atreviera a resistirse hoy. Me señaló con el dedo. Te has vuelto valiente, ¿eh? ¿Crees que porque tu marido se va a divorciar de ti ya no tienes que fingir? Respondí suavemente. No, es solo que, a partir de hoy, ya no tengo ninguna razón para seguir aguantando. Estaba roja de ira, pero antes de que pudiera decir algo más, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número interno. Miré la pantalla unos segundos y salí al patio para contestar. Era la misma voz familiar. Señorita, los miembros del consejo han confirmado la reunión de mañana por la mañana. Respondí. Estaré allí a tiempo. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea y luego añadió. Siguiendo las instrucciones del difunto presidente, todos los expedientes originales han sido trasladados a la sala de reuniones, sin ninguna alteración. Dije en voz baja. Muy bien. Después de colgar, miré al cielo. Han pasado 4 años desde que mi abuelo me dejó. 4 años guardando ese secreto. No porque quisiera ocultarlo, sino porque siempre esperé no tener que usarlo nunca. Desafortunadamente, el hombre que una vez amé había forzado las cosas hasta este punto. Apreté suavemente la llave en la palma de mi mano. No era solo la llave de una habitación, sino también la llave que abría el secreto más grande que toda la familia de mi marido desconocía. Ese secreto era la razón por la que pude decirle a Marco con tanta calma que fuera a la empresa a recibir su carta de despido. Esa noche, la villa se volvió extrañamente silenciosa. Marco aún no había vuelto. Mi suegra y los parientes, después de un día de chismes, también se habían ido. Solo quedaba yo, sentada sola en el balcón, con una taza de té frío frente a mí. Hacía muchos años que no tenía la costumbre de hablar de mi pasado. Ni siquiera Marco, con quien había compartido mi vida durante 4 años, sabía en qué tipo de familia había crecido. Él solo sabía que mis padres tenían un pequeño negocio en el extranjero y rara vez volvían a España. Eso no era del todo falso, pero no era toda la verdad. Mi familia nunca quiso hacer alarde, especialmente mi abuelo. Siempre me decía que el dinero y el estatus solo hacen que la gente vea la apariencia. Solo cuando ocultes todo eso, sabrás quién es sincero contigo. Desde pequeña, mi abuelo me enseñó a vivir como una persona normal. Iba a la escuela en autobús, trabajaba durante las vacaciones y alquilaba mi propio piso en la universidad. Nadie en la universidad sabía que mi familia era la accionista fundadora de un gran conglomerado. Mi abuelo siempre sonreía cuando le llevaba mis notas. Eres inteligente por ti misma, no dejes que otros piensen que tienes éxito por tu familia. Recordé cada una de sus palabras. Después de graduarme, en lugar de aceptar un puesto directivo, presenté mi currículum al conglomerado como becaria. Nadie conocía mi verdadera identidad, ni siquiera el Departamento de Recursos Humanos, que solo recibió un expediente preparado de antemano por mi abuelo. Empecé con las tareas más pequeñas: fotocopiar documentos, organizar archivos, hacer estudios de mercado. Hubo noches que trabajé hasta las 11 y días en que mi superior me reprendió delante de todos en una reunión. Nunca me quejé. Mi abuelo solo dijo una cosa: si quieres dirigir a otros, primero debes entender lo duro que es el trabajo. Trabajé casi 3 años antes de ser transferida al departamento de estrategia, y fue allí donde conocí a Marco. En ese momento, él era un jefe de equipo lleno de entusiasmo. Trabajaba duro, era directo, y siempre asumía las tareas más difíciles. A mis ojos, era un hombre con voluntad. Nos enamoramos de forma muy natural. El día que lo llevé a conocer a mi abuelo, él solo le hizo 2 preguntas. ¿Estás segura de que este es el hombre con el que quieres pasar el resto de tu vida? Sonreí y asentí. Se giró hacia Marco. Si en el futuro tienes éxito, ¿seguirás amando a esta niña como lo haces hoy? Marco respondió rápidamente. No importa quién sea en el futuro,
Ella siempre será la persona más importante. Mi abuelo lo miró durante mucho tiempo y luego solo sonrió. Después de ese día, no se opuso a nuestro matrimonio. Incluso preparó personalmente un regalo de bodas. No era dinero ni propiedades, sino una pequeña caja de madera. Dijo que solo debía abrirla cuando realmente la necesitara. Guardé esa caja en una caja fuerte y nunca la toqué. El día de la boda me dio un último consejo. Después de casarte, no reveles tu identidad. Si ese hombre te ama por quien eres, la felicidad durará. Si no, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz por sí misma. Lo prometí, y durante 4 años mantuve esa promesa. Incluso cuando mi suegra me preguntaba constantemente a qué se dedicaban mis padres, yo solo sonreía. Una vez incluso dijo: si tu familia es pobre, simplemente dilo. ¿Qué hay que ocultar? Yo me quedé en silencio. Sabía que si lo decía, todo cambiaría, pero eso no era lo que yo quería. Cuando mi abuelo enfermó gravemente, iba al hospital casi todos los días. Marco lo sabía. Pensaba que estaba cuidando a un pariente anciano. Nunca preguntó en detalle. Quizás porque en ese momento estaba ocupado con un proyecto para conseguir un ascenso. Una tarde de otoño, mi abuelo me tomó la mano. Su mano ya estaba muy fría. Dijo muy lentamente: no me queda mucho tiempo. Le apreté la mano. No digas eso, abuelo. Te pondrás bien. Él negó suavemente con la cabeza. Todo el mundo llega a su fin. Lo que más me preocupa no es el conglomerado, sino tú. Contuve las lágrimas. Me miró durante mucho tiempo y luego le pidió al abogado que pusiera un maletín negro sobre la cama. Dentro había muchos documentos. Señaló cada fajo de papeles. Este es el poder de voto de los accionistas fundadores. Este es el documento de apoderamiento. Y esta es una cláusula especial que solo puede usarse si el conglomerado está en peligro, porque la dirección ya no es competente. Puso todo en mis manos. A partir de hoy, tú eres la que tiene la última palabra. Solo úsalo cuando no haya otra opción. Si el hombre que has elegido es realmente digno, déjale crecer con su propio talento. Si un día pierde su ética, no pongas en peligro a miles de empleados por tus sentimientos. Lloré. Fue la primera vez que entendí por qué mi abuelo siempre me había hecho vivir una vida normal. No quería que dependiera del poder. Solo quería que, cuando usara ese poder, fuera por responsabilidad. Unos días después falleció. El funeral fue muy discreto. Marco asistió. Solo pensó que era el abuelo que me había criado. Se paró frente a la foto conmemorativa e inclinó la cabeza durante mucho tiempo. Incluso me tomó la mano. A partir de ahora, yo cuidaré de ti en su lugar. Al escuchar esas palabras, le creí. Le creí tanto que nunca abrí el maletín que mi abuelo me dejó. Continué viviendo como una empleada normal, como una esposa normal, soportando todo el desprecio de la familia de mi marido. Siempre me dije a mí misma que mientras Marco siguiera siendo el hombre que era, toda mi paciencia valdría la pena. Pero la gente cambia. El poder llegó demasiado rápido y le hizo olvidar quién era. Empezó a menospreciar a sus colegas, a gritar a sus subordinados, a usar su posición para obligar a otros a obedecer. En casa trajo esa misma actitud conmigo. Hasta la noche anterior, cuando se paró en medio del salón y dijo que en esta casa él era el rey. En ese mismo instante, supe que había llegado el momento de cumplir la promesa que le hice a mi abuelo. No porque quisiera venganza, sino porque la persona sentada en la silla de director ya no era el Marco que yo había amado. Había olvidado lo más importante que debe tener un líder: saber respetar a los demás antes de exigir que los demás lo respeten a él. Me levanté y entré en la habitación. Abrí la caja fuerte. La pequeña caja de madera y el maletín negro seguían allí, intactos después de 4 años. Coloqué suavemente mi mano sobre la tapa de la caja y cerré los ojos. Abuelo, he intentado mantener tu promesa durante 4 años, pero a partir de mañana tendré que hacer algo que nunca quise hacer. A la mañana siguiente me desperté poco después de las 5. La villa todavía estaba sumida en el silencio. Me preparé una taza de café y me senté junto a la ventana, observando los primeros rayos de sol filtrarse a través de los árboles del jardín. Apenas dormí anoche, no por miedo, sino porque me preguntaba si realmente quería que las cosas llegaran a este punto. Durante los últimos 4 años, cada vez que Marco cometía un error, encontraba la manera de perdonarlo. Cada vez que mi suegra me insultaba,
Elegía el silencio. Pensé que si daba un paso atrás, la familia estaría en paz. Pero resultó que cuanto más retrocedía, más me empujaban hacia el borde del precipicio. La puerta de la habitación se abrió y Marco bajó las escaleras con una expresión de entusiasmo. Hoy era su primer día oficial al mando de la empresa como director. Se paró frente al espejo durante mucho tiempo, ajustándose su nuevo traje. Mi suegra también se levantó temprano. Al ver a su hijo, sonrió radiante. «Hijo mío, hoy realmente tienes el aire de un líder. Te ves completamente diferente». Marco sonrió con confianza. «Esto es solo el puesto de director. En el futuro llegaré aún más alto». Mi suegra asentía sin parar. «Por supuesto, mi hijo es el mejor, nadie se le compara». Se giró para mirarme. «Y tú, no arruines la buena suerte de mi hijo. Hoy tiene una reunión importante, así que compórtate». Respondí suavemente. «Lo sé». Marco se sentó. Miró la mesa y frunció el ceño. «¿Por qué solo hay estos platos?». Respondí con calma. «Son todos los platos que te gustaban antes». Él se rió con desdén. «Antes era diferente. Ahora es diferente. Cuando salgo con clientes, como manjares. Volver a casa y ver estos platos me quita el apetito». Recogí mi plato en silencio. Hace 4 años, ese mismo hombre me dijo: «Mientras sea comida hecha por ti, hasta las verduras servidas son deliciosas». El tiempo realmente puede cambiar a una persona a una velocidad aterradora. Marco se levantó y antes de salir se giró para mirarme. «Esta tarde, la empresa organiza una fiesta de celebración. ¿No es necesario que vengas?». Pregunté. «¿Por qué?». Se ajustó el cuello de la camisa. «No quiero que la gente piense que su director tiene una esposa demasiado corriente». Sus palabras silenciaron la habitación. Incluso mi suegra no dijo nada. Quizás pensó que lo que su hijo decía era completamente correcto. Yo solo sonreí. «De acuerdo». Él asintió y salió. El sonido del motor del coche de lujo se desvaneció rápidamente. Cerca del mediodía, recibí un mensaje en mi teléfono. Era una invitación para asistir a una reunión interna del Consejo de Administración a la mañana siguiente. Miré la pantalla unos segundos y la apagué. Justo en ese momento, llamó el señor Robles. «Todos los trámites están completados». Respondí brevemente. «Gracias, señor Robles». Al otro lado de la línea continuó. «Según el reglamento, mañana se procederá siguiendo el orden establecido. Nadie tiene derecho a cambiarlo». Dije en voz baja: «No pases por alto ninguna infracción por mi causa. Si hay pruebas suficientes, procede según los estatutos». El señor Robles guardó silencio unos segundos y luego respondió: «El difunto presidente realmente no se equivocó contigo». Después de la llamada, me quedé de pie en el balcón durante mucho tiempo. Entendí lo que quería decir, pero no me sentí feliz. Porque la persona que iba a ser sancionada no era solo un director, también era el hombre que una vez amé con todo mi corazón. Por la tarde, la villa volvió a llenarse. Mi suegra invitó a más parientes a celebrar. Todos decían que Marco era el orgullo de toda la familia. Un tío se rió a carcajadas. «De ahora en adelante, cuando me encuentre con alguien, tendré que presentar a mi sobrino como director». «¡Qué prestigio!». Una tía añadió: «Seguro que ahora será más fácil encontrar trabajo. Con solo una palabra de Marco, todo estará resuelto». Mi suegra sonreía de oreja a oreja. «Por supuesto, mi hijo es diferente ahora, ya no es un simple empleado». Todos levantaron sus copas al unísono. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Marco entró entre los aplausos de toda la familia. Llevaba su traje impecable, con la insignia de director brillando en su pecho. Todos corrieron a felicitarlo. Solo yo permanecí sentada. Marco me miró con una expresión de disgusto. «¿No sabes felicitar a tu marido?». Lo miré. «Felicidades. Espero que siempre recuerdes este día». Siguió a carcajadas. «Por supuesto, este es el día más memorable de mi vida». Mi suegra intervino. «Mi hijo se merece todo esto. El que tiene talento debe llegar lejos». Marco se sentó en la silla principal, como si fuera el cabeza de familia. Levantó su copa de vino. «Hoy lo declaro oficialmente. A partir de ahora, en esta casa, todos deben obedecerme. Quien se oponga, que se atenga a las consecuencias». Toda la mesa respondió con aplausos. Un tío incluso se rió. «Realmente tienes aire de líder». Marco se giró hacia mí. «¿Has oído bien?». Respondí con calma, muy claramente. Él asintió, satisfecho. «Entonces bien».
De ahora en adelante, no me contradigas más. Miré al hombre que tenía delante. En sus ojos ya no quedaba ni rastro de la ternura de cuando nos enamoramos, solo la arrogancia de alguien que acaba de obtener poder. De repente, recordé las palabras de mi abuelo. Lo más aterrador no es la persona con poder, sino la persona que cree que tiene un poder absoluto. La fiesta se prolongó hasta la noche. Mientras todos seguían brindando, mi teléfono vibró. Miré el nombre en la pantalla, me levanté y salí al patio. Al otro lado de la línea, una voz familiar. Señorita, todos los miembros del consejo han confirmado su asistencia. Pregunté. ¿Están listos los expedientes? Sí, todo está completo, incluyendo los informes financieros, los resultados de la auditoría interna y todos los documentos relacionados con las decisiones de nombramiento. Respondí en voz baja. Bien, mañana proceda según lo previsto. No es necesario avisar a nadie con antelación. Colgué. Cuando volví al salón, Marco estaba levantando su copa y diciendo en voz alta: En la empresa ahora, mi palabra es ley. Nadie se atreve a contradecirme. Las risas volvieron a resonar. Nadie sabía que en menos de 24 horas, la misma sala de reuniones de la que Marco se sentía tan orgulloso sería el primer lugar donde entendería que en la cima del poder siempre hay reglas que ningún director puede ignorar. A la mañana siguiente, salí de la villa a las 6:30. El camino hacia el centro de la ciudad todavía estaba bastante despejado. No conduje el coche de lujo que muchos pensaban que mi familia poseía. Seguí usando mi coche de siempre, el que me había acompañado durante años. No era ostentoso, al igual que la forma en que había vivido los últimos 4 años. Mientras tanto, Marco debía de sentirse muy seguro. Hoy era su primera reunión como director. Probablemente pensaba que toda la empresa se pondría de pie para darle la bienvenida. Miré el reloj. 7:15. El teléfono vibró. Era un mensaje del señor Robles. Casi todos han llegado. Solo respondí con una palabra. Bien. No fui directamente a la empresa. En su lugar, me detuve en una pequeña cafetería frente al edificio de oficinas. Era un lugar que a mi abuelo le gustaba mucho. Antiguamente, cada vez que tenía una reunión del consejo, se sentaba aquí a tomar un café antes de entrar. Decía que quería tomarse unos minutos para recordarse a sí mismo que cada decisión afectaba la vida de muchas personas. Pedí el mismo tipo de café que él solía tomar. Justo cuando me lo sirvieron, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el jefe de auditoría interna. Señorita, toda la documentación de verificación ha sido sellada. Los miembros del consejo ya la han revisado y nadie se ha opuesto. Pregunté, ¿hay pruebas suficientes? Él respondió, completas, con las firmas de confirmación de todos los departamentos relevantes. Asentí levemente. Continúe según el procedimiento. Después de colgar, observé a la gente que se apresuraba a ir al trabajo. Sabía que en poco más de una hora nada volvería a ser como antes. A las 8 en punto, Marco apareció en la entrada de la empresa. Desde la ventana de la cafetería lo vi bajar del coche. Su traje hecho a medida, su reloj caro, su sonrisa llena de confianza. Los empleados que pasaban inclinaban la cabeza para saludar. Él solo asentía levemente. Una actitud fría, muy diferente a cuando era jefe de equipo y siempre estrechaba la mano de todos. Lo recuerdo muy bien. El primer día que Marco fue nombrado jefe de departamento, me dijo, me convertiré en un líder al que los empleados respeten, no teman. Pero ahora, la mirada de cada empleado que lo seguía ya no era de admiración, sino de cautela. Un rato después, recibí una llamada de Marta, la secretaria de toda la vida del Consejo de Administración. Su voz era muy baja. Señorita, el señor Marco acaba de entrar en la sala y está pidiendo que todos se pongan de pie para felicitarlo. Pregunté, ¿cómo reaccionaron? Marta respondió. Nadie dijo nada. El presidente pidió que se mantuviera el orden del día de la reunión. Miré el reloj. 8:20. Me levanté, pagué y salí. El coche avanzó lentamente hacia el aparcamiento reservado para la dirección. Era una zona que no había usado en mucho tiempo. El guardia de seguridad, al verme, se puso firme. Buenos días, señorita. Sonreí. Buenos días. ¿Cuánto tiempo? El guardia se emocionó. Hacía años que no pasaba por aquí, señorita. Solo asentí. Sí, era hora de volver.
Entré en el ascensor privado, sola. Las puertas se cerraron y los números del panel electrónico subieron lentamente. Cada piso que pasaba era como un año de mi matrimonio. Los primeros días llenos de esperanza, los meses siguientes llenos de decepción, y hoy era el punto final. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el señor Robles ya estaba esperando. Inclinó la cabeza ligeramente. «Buenos días, señorita», sonreí. «¿Cómo está?». Él respondió: «Bien. Es una lástima que hoy tengamos que resolver un asunto que no debería haber ocurrido». Entendí lo que quería decir. Si Marco no hubiera cambiado, si siguiera siendo el hombre de antes, nadie tendría que estar aquí. Caminamos juntos hacia la sala de reuniones. Por el camino, muchos altos directivos me saludaron. Nadie pareció sorprendido, porque todos sabían quién era yo. Solo había una persona que no lo sabía: Marco. En ese momento, él estaba sentado en la sala de reuniones con una expresión de total confianza. Según Marta, incluso les dijo alegremente a todos: «A partir de hoy, habrá muchos cambios. Espero que todos colaboren. A quien lo haga bien, lo recompensaré. Quien no pueda, que se vaya». Algunos se miraron, pero no respondieron. Habían leído el informe completo de la auditoría la noche anterior. Sabían que la reunión de hoy no era para escuchar el discurso del nuevo director, sino para revisar su propia responsabilidad. Me detuve ante la gran puerta de madera y respiré hondo. El señor Robles me miró. «Si no está lista, todavía hay tiempo». Negué suavemente con la cabeza. «No, estoy lista desde que anoche dijo que en esta casa él era el rey». Él guardó silencio unos segundos y luego abrió la puerta. El interior de la espaciosa sala de reuniones se quedó en silencio al instante. Más de 20 pares de ojos se volvieron hacia mí. Mucha gente se puso de pie. Marco también se giró. Al principio, solo frunció el ceño, probablemente preguntándose por qué estaba yo allí. Inmediatamente después, se rió. «¿Te has equivocado de sitio? Esta es una reunión de la dirección. Los empleados normales no pueden entrar». No respondí. Simplemente caminé con calma hacia de la silla vacía en la cabecera de la mesa. Era el lugar donde, años atrás, mi abuelo solía sentarse. Marco se quedó un poco perplejo. Miró a su alrededor y luego se rió más fuerte. «¿Pretendes sentarte ahí? No hagas el ridículo. Ese es el sitio de los accionistas fundadores». El ambiente en la sala seguía siendo de un silencio absoluto. Nadie se rió con él. Marco empezó a sentirse confundido. Se giró hacia el presidente. «¿Por qué nadie dice nada?». Justo en ese momento, el presidente se levantó lentamente. Miró a toda la sala y luego dijo con calma: «Antes de comenzar la agenda de hoy, me gustaría presentarles a la persona designada por el difunto presidente para ejercer todos los derechos del grupo de accionistas fundadores, según el poder notarial que ya ha sido comunicado. Ella también presidirá la reunión de hoy». Marco se giró bruscamente para mirarme. La sonrisa de su rostro se desvaneció. Por primera vez en muchos años, su mirada ya no era arrogante, sino de una incredulidad total. La sala de reuniones se sumió en un silencio tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj. Marco permanecía inmóvil, su mirada yendo de mí al presidente, como si esperara que alguien se riera y dijera que todo era una broma. Pero no, nadie se rió. Los miembros del Consejo de Administración estaban sentados en sus sitios. Las carpetas azules estaban dispuestas frente a cada uno. El presidente continuó con calma: «La reunión comienza oficialmente. De acuerdo con los estatutos del conglomerado, hoy revisaremos los informes de la auditoría interna sobre el recién nombrado director ejecutivo». Marco recuperó la compostura. Rió forzadamente. «Debe haber algún malentendido. Acabo de asumir el cargo hace menos de 2 días. ¿Qué hay que auditar?». El presidente lo miró directamente. «La auditoría se ha llevado a cabo durante los últimos 3 meses, incluyendo el tiempo en que usted era subdirector». Marco frunció el ceño. Esos 3 meses fueron precisamente el período en el que más había cambiado. El jefe de control interno se levantó y abrió la primera carpeta. Según los resultados de la revisión, en los últimos 3 meses, el señor Marco ha aprobado en repetidas ocasiones expedientes sin completar el proceso de diligencia debida. También ha designado directamente a proveedores sin pasar por el proceso de licitación interna. Hay 4 casos de interferencia en las decisiones de contratación en contra de las regulaciones. Marco replicó de inmediato: «Lo hice para ahorrar tiempo. Todo fue en beneficio de la empresa». El jefe de control interno respondió con calma:
Todas las explicaciones serán registradas. Sin embargo, los estatutos de la empresa no permiten que ningún individuo se salte los procedimientos. Se abrió otra carpeta. Dentro había docenas de copias de correos electrónicos, actas de reuniones y confirmaciones, cada documento debidamente firmado. Marco empezó a perder la calma, miró a su alrededor, buscando a alguien que lo defendiera, pero todos permanecieron en silencio. Yo seguía sentada en la cabecera de la mesa, sin decir una palabra, no por frialdad, sino porque desde el momento en que comenzó la reunión ya no era la esposa de Marco. Estaba cumpliendo con la responsabilidad que mi abuelo me había encomendado. Si hoy dejaba que mis emociones me dominaran, traicionaría su confianza. El jefe de control interno continuó. Además de las infracciones de procedimiento, también hemos registrado numerosas quejas de los empleados. Hay 13 denuncias por abuso de poder, 7 casos confirmados de insultos al honor en plenas reuniones. 3 empleados han dimitido citando un ambiente de trabajo presionado por el estilo de gestión del señor Marco. Marco golpeó la mesa con fuerza. Unas pocas quejas de empleados descontentos no prueban nada. ¿Qué líder no tiene gente que lo odie? Por primera vez, hablé. Tienes razón. Ningún líder es amado por todos. Pero un buen líder no permite que sus subordinados pierdan la fe en él de forma masiva. Marco se giró para mirarme. Su voz se volvió áspera. ¿Con qué autoridad te sientas aquí a interrogarme? Con calma. Abrí el maletín negro. Dentro estaba el poder notarial original. Lo puse sobre la mesa. El abogado del conglomerado se levantó de inmediato. Abrió el expediente con cuidado. Este es un documento redactado por el difunto presidente antes de su fallecimiento. Ha sido notariado y registrado legalmente. Según su contenido, todos los derechos de voto del grupo de accionistas fundadores serán ejercidos por la señorita Leonor cuando sea necesario. Marco se quedó mirando el papel, su rostro palideciendo gradualmente. Sacudió la cabeza repetidamente. Imposible, no puede ser. Lo miré, mi voz muy tranquila. En 4 años, nunca preguntaste quién era mi abuelo, ni por qué tantos altos directivos conocían mi nombre. Simplemente pensaste que era una empleada normal, porque nunca quisiste entender realmente a tu propia esposa. Marco dio un paso atrás, con los ojos llenos de confusión. Recordó muchas cosas. Las veces que hice horas extras, las llamadas telefónicas secretas, las reuniones a las que fui sin dar explicaciones. La gente trajeada que siempre me saludaba respetuosamente cuando nos encontrábamos en los pasillos. Todas esas cosas habían sucedido, pero él nunca les prestó atención. Siempre asumió que estaba en una posición superior a la mía. Hasta hoy. El presidente continuó con el orden del día. Según los estatutos de la empresa, con las infracciones verificadas, el Consejo de Administración procederá a una votación. Me miró. Según el reglamento, el representante del grupo de accionistas fundadores tiene el voto final. Asentí. La votación comenzó. Los brazos se levantaron uno a uno, las papeletas se recogieron. Un ambiente pesado llenó la sala. Marco se quedó quieto, ya no hablaba. Quizás por primera vez en su vida sintió la impotencia. Después de unos minutos de recuento, el presidente recibió el resultado. Leyó muy lentamente. Total de votos válidos, 23. Votos a favor de la destitución del señor Marco como director, 22. Un voto en blanco. Según los estatutos, la resolución queda aprobada. La sala permaneció en silencio. Ni un aplauso, ni un murmullo, porque a nadie le alegraba presenciar la destitución de un líder. El presidente se giró hacia mí. ¿Tiene alguna otra observación? Miré la resolución ya preparada. Luego miré a Marco, el hombre que una vez dijo que me protegería toda la vida, el que se paró en medio del salón y declaró que en esta casa él era el rey. Ahora solo podía permanecer en silencio. Tomé el bolígrafo y firmé lentamente en el último espacio. La tinta se marcó claramente en la resolución. Era la firma que, durante 4 años, nunca quise tener que usar de esta manera. El abogado tomó el documento, lo selló y se lo pasó a Marco. Dijo en voz baja: «Por favor, firme para confirmar la recepción de la resolución». Marco se quedó mirando el papel. Sus manos temblaban ligeramente. Levantó la cabeza para mirarme. Su voz era un susurro ronco. «¿Realmente eres tú?» Asentí levemente. «Sí, soy yo». Él sonrió con amargura. «Resulta que lo que dijiste anoche no era una amenaza». Lo miré directamente a los ojos.
Si anoche hubieras recordado que una vez fuiste mi marido, quizás hoy no estaría sentada en esta silla. Marco bajó la cabeza, apretando la resolución con fuerza. Solo entonces comprendió que lo que le hizo perderlo todo no fue mi poder, sino su propia arrogancia durante todos estos años. Marco se quedó sentado en silencio en la sala de reuniones durante mucho tiempo, con la resolución de destitución sobre la mesa. No firmó ni dijo una palabra más. El ambiente en la sala era asfixiante. Finalmente, el abogado del conglomerado habló en voz baja. Según el reglamento, su firma solo confirma la recepción de la resolución. La decisión del Consejo de Administración ya ha entrado en vigor. Marco levantó la cabeza lentamente. Su voz era ronca. ¿Puedo saber por qué? Lo miré. ¿Preguntas por qué estoy aquí o por qué no te salvé? Marco guardó silencio. Continué. Si es la primera pregunta, ya tienes la respuesta. Si es la segunda, no puedo salvar a alguien que siempre cree que nunca se equivoca. Él bajó la cabeza, sus manos apretadas hasta ponerse blancas. El presidente se levantó y se acercó a Marco. Tenía muchas esperanzas puestas en ti. Cuando eras jefe de departamento, trabajabas duro y eras muy apreciado. Pero desde que obtuviste poder, empezaste a olvidar lo más importante. Un líder no es el que grita más fuerte, sino el que hace que sus subordinados quieran seguirlo. Marco cerró los ojos, sin responder. Quizás él mismo ya no tenía nada que argumentar. Me levanté y recogí la carpeta que tenía delante. La reunión había terminado. Los miembros del consejo se fueron uno por uno. Al pasar a mi lado, todos asintieron levemente a modo de saludo. Era un gesto de respeto hacia la representante de los accionistas fundadores, no hacia una mujer que acababa de ganar una batalla en su matrimonio. Nunca consideré hoy como una victoria, porque el perdedor también fue una vez la persona que más amé. Justo al salir de la sala, Marta corrió hacia mí. Dijo en voz baja: «Señorita, hay alguien buscándola en el vestíbulo». Pregunté: «¿Quién es?». Marta vaciló. «Su suegra, con mucha gente». Suspiré levemente. Finalmente, habían llegado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el vestíbulo quedó casi en silencio. Mi suegra estaba de pie en el centro, seguida por mi cuñado y varios parientes. En cuanto me vio, se acercó de inmediato, con los ojos todavía llenos de ira. «¿Dónde está mi hijo?», respondí con calma. «Está finalizando los trámites de traspaso», me señaló con el dedo. «¿Hiciste alguna treta? Esta mañana todavía era director. ¿Por qué los empleados dicen ahora que ha sido destituido?». Antes de que pudiera responder, una recepcionista se acercó educadamente. «Señora, por favor, mantenga la calma. Esta es una zona de trabajo». Mi suegra se giró y le gritó: «Estoy hablando con mi nuera. ¿Qué tienes que ver tú en esto?». La recepcionista mantuvo la calma. «Disculpe, señora, pero esto es una empresa, y todos deben cumplir las normas». Justo en ese momento, el señor Robles salió del interior. Al verlo, mi suegra corrió hacia él. «Usted es un directivo, ¿verdad? Dígame, ¿quién se atrevió a despedir a mi hijo?». El señor Robles la miró unos segundos y respondió lentamente: «El Consejo de Administración». Mi suegra se burló. «Imposible. Mi hijo acaba de ser ascendido. Lo que han hecho está mal». El señor Robles dijo con calma: «Si desea conocer el motivo, por favor, lea la resolución». Le entregó una copia. Mi suegra la arrebató. La leyó por encima y de repente se detuvo. Su mirada se fijó en la última línea. «Representante del grupo de accionistas fundadores, Leonor». Levantó la cabeza bruscamente para mirarme, su rostro lleno de asombro. «Imposible. Es solo una coincidencia de nombres, ¿verdad?». No respondí. El señor Robles dijo suavemente: «No es una coincidencia. Es la señorita Leonor, la persona a la que usted llama su nuera». Mi suegra retrocedió 2 pasos. La mano que sostenía el papel comenzó a temblar. Mi cuñado le arrebató la resolución. La leyó rápidamente y luego me miró como si no pudiera creer lo que veía. ¿Tú eres la que firmó la resolución?». Asentí levemente. Sí. Por primera vez desde que lo conocía, mi cuñado no me habló con desprecio, simplemente se quedó petrificado. Los parientes que estaban detrás empezaron a susurrar. Algunos negaban con la cabeza, otros se quedaron boquiabiertos. Un tío se acercó. «¿No habrá algún malentendido? ¿Por qué no lo dijiste antes?». Lo miré.
Si lo hubiera dicho desde el principio, ¿me habrían tratado como lo han hecho durante estos 4 años? Él bajó la cabeza, incapaz de responder, porque él mismo sabía la respuesta. Si hubieran conocido mi identidad, probablemente me habrían tratado como a una reina desde el primer día, pero ese respeto no habría sido para mí, sino para el estatus que había detrás de mí. Y eso no era lo que yo necesitaba. Justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron. Marco salió. Se había cambiado el traje de la mañana. La insignia de director ya no estaba en su pecho. En solo unas pocas horas, el hombre que una vez fue aclamado por toda su familia parecía desolado. Mi suegra corrió hacia él. «Hijo, dime que todo es un malentendido, ¿verdad?» Marco la miró a ella y luego a mí, con los ojos llenos de cansancio. «No es un malentendido». Mi suegra negaba con la cabeza sin parar. «Seguro que ella te ha tendido una trampa. Está celosa porque eres director». Marco cerró los ojos. «Mamá, no digas más. Fue mi culpa». Ella se quedó atónita. En todos estos años, era la primera vez que oía a su propio hijo admitir un error. Marco se acercó lentamente a mí. La distancia entre nosotros era de solo unos pocos pasos. Me miró durante mucho tiempo y luego preguntó en voz baja: «En estos 4 años, ¿cómo has vivido?» Sonreí con tristeza. Esa es una pregunta que deberías haber hecho hace 4 años. No hoy. Marco bajó la cabeza. «Sé que es demasiado tarde». No respondí. Simplemente pasé a su lado y me dirigí hacia la puerta principal del conglomerado. La luz del mediodía iluminaba brillantemente los escalones. A mis espaldas ya no se oían las risas burlonas de la familia de mi marido, solo el pesado silencio de personas que finalmente entendían que a quien habían despreciado durante 4 años era, en realidad, quien tenía en sus manos el destino de un director. Regresé a la villa cuando ya atardecía. Apenas el coche se detuvo frente a la puerta, vi a mucha gente de pie en el jardín. No solo mi suegra y Marco, sino casi todos los parientes que se habían reído de mí la noche en que puse la demanda de divorcio sobre la mesa. A diferencia de la expresión de suficiencia de entonces, hoy todos estaban en silencio. La empleada del hogar salió a abrir la puerta. Al verme, inclinó la cabeza ligeramente. «Bienvenida de nuevo». Asentí. «Gracias». Apenas entré en el salón, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Ya no había desprecio, ni miradas burlonas, solo vergüenza y ansiedad. Mi suegra fue la primera en hablar, su voz mucho más baja que de costumbre. «¿Has vuelto?» La miré. Era la primera vez en 4 años que me llamaba hija sin ningún rastro de sarcasmo. Pero lamentablemente, esa palabra llegó demasiado tarde. Respondí con calma. «¿Pasa algo?» Se acercó con los ojos enrojecidos. «Lo de hoy fue mi culpa. No sabía». La interrumpí suavemente. No sabía quién era yo o no sabía cómo tratar a una persona. Se quedó paralizada, sin poder decir nada. La habitación volvió a sumirse en el silencio. Un tío se adelantó lentamente. «Sobrina, en nombre de toda la familia, te pido disculpas. Durante estos años, te hemos malinterpretado». Lo miré. Si hoy el destituido no fuera Marco, si yo siguiera siendo una empleada normal, ¿estaría usted aquí pidiéndome disculpas? Él bajó la cabeza, sin responder. Sabía que no era porque no quisiera, sino porque él mismo conocía la respuesta. Sus disculpas de hoy no nacían del arrepentimiento, sino del descubrimiento de mi verdadera identidad. Eso hacía que cualquier disculpa perdiera mucho peso. Marco seguía de pie al fondo de la sala, sin decir nada, solo mirándome en silencio. El hombre que una vez fue tan seguro de sí mismo, ahora parecía haber envejecido 10 años. Me acerqué a mi silla habitual, me senté y me serví un vaso de agua. Nadie se atrevía a sentarse, nadie se atrevía a hablar. Mucho después, Marco se acercó lentamente. Se paró frente a mí. «Leonor, lo siento». Lo miré. «¿Por qué te disculpas?» Respiró hondo. «Por todo. Por haberte hecho daño. Por no haberte protegido. Por haber permitido que mi madre y todos los demás te trataran así». Sonreí muy levemente. «¿Sabes? Hay disculpas que, si se dicen a tiempo, pueden sanar una herida. Pero si se dicen demasiado tarde, solo sirven para recordar lo dolorosa que fue esa herida». Marco bajó la cabeza. «Lo sé. No espero que me perdones de inmediato. Solo espero que me des una oportunidad», negué con la cabeza.
Te di muchas oportunidades durante 4 años. El día que mi madre te volcó el plato de sopa caliente en la mano, te quedaste callado. El día que te obligó a comer de pie en la cocina porque dijo que una nuera no podía sentarse con los invitados, también te quedaste callado. El día que tuve fiebre y necesité tratamiento, pero aún así te llevaste a tu madre de viaje porque ella quería, seguiste en silencio. Incluso la noche anterior, cuando dijiste que en esta casa tú eras el rey, nunca pensaste en el dolor que me causarías. Marco se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban ligeramente. Lo recuerdo todo. Es solo que en ese momento pensé que todo era normal. Lo miré, eso es lo más aterrador. Una persona que hiere a otra durante demasiado tiempo llega a pensar que esas heridas son normales. De repente, mi suegra se arrodilló frente a mí, sorprendiendo a todos en la sala. Hija, te lo ruego, perdona a Marco. Ya ha perdido su trabajo. No te divorcies. Prometo que de ahora en adelante te trataré bien. Me levanté y la ayudé a ponerse de pie suavemente. No necesito que se arrodille, mamá, y tampoco la odio. Me miró con esperanza. Entonces, ¿me perdonas? Negué suavemente con la cabeza. Perdonar y volver son dos cosas diferentes. Puedo no guardar rencor, pero no puedo seguir viviendo en una familia donde cada recuerdo me causa dolor. Ella rompió a llorar. Mi cuñado también se acercó. Cuñada, lo siento. Antes era joven e inmaduro. No debía haberte faltado al respeto. Lo miré. Todavía eres joven. Espero que en el futuro no juzgues a nadie solo porque no alardea de sí mismo. Él bajó la cabeza, las lágrimas corrían por su rostro. Una tía de la familia dijo en voz baja: «Realmente eres una persona magnánima. Si fuera otra, probablemente se habría vengado de toda la familia». Sonreí. Nunca quise venganza. Si la hubiera querido, no habría guardado silencio durante 4 años. Solo quería que me trataran como a una persona normal. Lamentablemente, lo más simple fue lo que nadie pudo hacer. Marco sacó el anillo de bodas de su bolsillo, el anillo que lo había acompañado durante 4 años. Lo puso sobre la mesa, su voz se quebró. El día de nuestra boda, prometí tomar tu mano hasta el final. Fui yo quien rompió la promesa. Yo también me quité mi anillo y lo coloqué junto al suyo. Los 2 anillos estaban juntos, pero entre ellos ahora había una distancia insalvable. Miré a Marco por última vez. Una vez preguntaste por qué no te salvé. Hoy te responderé. Si solo fuera el puesto, podría habértelo mantenido. Si solo fuera dinero, también podría haberte ayudado. Pero no puedo enseñarte de nuevo a ser una persona decente. Eso es algo que solo tú puedes hacer. Marco rompió a llorar. Por primera vez desde que lo conocí, vi a ese hombre llorar tanto, pero las lágrimas no pueden hacer retroceder el tiempo, al igual que un espejo roto. No importa cuán hábilmente se peguen los pedazos, las grietas siempre permanecerán. Tomé la demanda de divorcio de la mesa, firmé mi nombre en el último espacio y dejé el bolígrafo. 4 años de matrimonio, al final, reducidos a una sola firma, mucho más ligera que las heridas que había soportado durante todo ese tiempo. Un mes después, tuvo lugar el juicio de divorcio. Esa mañana, el cielo estaba muy despejado. Llevaba un sencillo traje de color crema, sin maquillaje elaborado ni joyas caras. Quería empezar mi nueva vida siendo yo misma. Marco llegó antes que yo. En solo un mes había adelgazado mucho. Su rostro estaba demacrado y su mirada ya no tenía la confianza de antes. Cuando me vio entrar, se levantó ligeramente. «Leonor». Asentí a modo de saludo. Nos sentamos no muy lejos el uno del otro, pero la distancia parecía más larga que los 4 años de matrimonio. La audiencia de conciliación fue muy rápida. El juez nos miró y preguntó amablemente: «¿Todavía desean reconciliarse?». Marco se giró para mirarme. En sus ojos todavía había un pequeño rayo de esperanza. Negué con la cabeza con calma: «No». Marco cerró los ojos lentamente. Unos segundos después, él también asintió levemente. «Respeto su decisión». El resto del procedimiento transcurrió según lo previsto. Sin disputas por los bienes, sin disputas por los derechos. Desde el principio, no tomé nada que perteneciera a Marco. Al final, el juez nos miró. «Espero que ambos tengan una vida mejor en el futuro». Sonreí. «Gracias». Al salir del juzgado, la luz de la mañana iluminaba la amplia plaza. Respiré hondo.
Por primera vez en muchos años sentí mi corazón ligero. Marco caminaba detrás de mí. Me llamó en voz baja, Leonor. Me detuve. Se paró a unos pasos de mí, su voz mucho más tranquila que antes. Ya no te pido que vuelvas, porque sé que no tengo derecho. Solo quiero darte las gracias. Lo miré. ¿Gracias por qué? Él sonrió levemente. Gracias por haberme amado de verdad. Si no fuera por ti, probablemente nunca en mi vida me habría dado cuenta de dónde me equivoqué. Guardé silencio unos segundos y luego respondí suavemente. Espero que te vaya bien en el futuro. No dejes que nadie más sufra lo que yo sufrí. Marco asintió. Lo recordaré. Esa fue nuestra última conversación. Después del divorcio, me mudé a la pequeña casa donde mi abuelo pasó sus últimos años. No era demasiado grande ni lujosa, pero siempre me daba una sensación de paz. Cada mañana me preparaba una taza de café y me sentaba bajo el magnolio del jardín. Era también un hábito de mi abuelo. La única diferencia es que ahora era yo quien se sentaba sola. Poco después, el Consejo de Administración anunció oficialmente el plan de reestructuración del conglomerado. No acepté el cargo de presidenta ni ningún puesto ejecutivo. Simplemente continué mi papel como representante del grupo de accionistas fundadores. Lo que más me importaba no era el poder, sino construir un entorno donde las personas competentes fueran respetadas, sin importar su origen. Mi primera propuesta fue crear un fondo de ayuda para empleados en situaciones difíciles. La siguiente fue un programa de formación para jóvenes líderes. Exigí que todos los nuevos gerentes, antes de asumir sus cargos, pasaran por un curso de ética profesional y habilidades de gestión de personas. En la primera reunión, solo dije una frase: un buen líder no se mide por la silla que ocupa, sino por el número de personas que todavía quieren seguirlo cuando ya no tiene esa silla. La sala de reuniones permaneció en silencio durante mucho tiempo, y luego estallaron los aplausos. Ese día, miré la foto de mi abuelo colgada en la pared. Sabía que si estuviera vivo, estaría sonriendo. En cuanto a Marco, solo supe de él a través de algunos conocidos. Después de dejar el conglomerado, no se quedó en la ciudad. Se mudó a otra provincia para trabajar en una empresa mediana. Esta vez, comenzó de nuevo desde un puesto de gerencia media. Decían que había cambiado mucho. Ya no alzaba la voz. Ya no gritaba a sus subordinados. Cada vez que un empleado cometía un error, lo guiaba con paciencia. Alguien le preguntó una vez por qué había cambiado. Él solo sonrió. Porque una vez perdí lo más valioso solo por pensar que era mejor que los demás. Mi suegra tampoco era la misma. Vendió la villa y se mudó a una pequeña casa en el pueblo. Una vez me envió una carta a través de un conocido. La carta solo tenía unas pocas líneas. No espero que me perdones, solo espero que siempre estés bien. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Sin rencor, sin remordimientos. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Una tarde de otoño, llevé un ramo de crisantemos blancos a la tumba de mi abuelo. Limpié suavemente la lápida y dejé las flores. El viento soplaba suavemente. El susurro de los árboles sonaba como si alguien estuviera conversando. Sonreí. Abuelo, finalmente he comprendido el significado de todo lo que me enseñaste. Solías decir que el dinero puede hacer que la gente se incline, que el poder puede hacer que la gente tema, pero que solo el carácter hace que la gente te respete de verdad. Antes solo entendía una parte, pero hoy lo entiendo todo. Me quedé frente a su tumba durante mucho tiempo, luego me di la vuelta y me fui en silencio. La luz del atardecer teñía el pequeño camino de un suave color dorado. Por delante todavía había un largo camino, muchos desafíos. Pero esta vez, ya no cargaba con las heridas del pasado. Solo llevaba conmigo el consejo de mi abuelo: no importa en qué posición te encuentres, nunca olvides tratar a los demás con amabilidad. Porque el poder puede cambiar de un día para otro, pero el carácter es lo que acompaña a una persona durante toda su vida. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar esta historia. Si el contenido te ha parecido significativo, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartirlo para seguir acompañándonos en las próximas historias. Un saludo y hasta la próxima.